Los 12 países con más visas negadas por Estados Unidos. Imagina esto, meses ahorrando, reuniendo documentos, preparando todo para ese viaje soñado a Estados Unidos. Pero en cuestión de segundos, todo se derrumba. Tu visa ha sido denegada. Sin explicación. Sin opción a réplica. Solo un sello y un portazo. Y lo más impactante es que esto no ocurre solo en países del sur global. También le pasa a miles de ciudadanos europeos. Sí, europeos. La percepción de que tener un pasaporte europeo garantiza el ingreso a Estados Unidos es un mito. Y hoy vamos a desmontarlo. Algunos te parecerán lógicos, otros te van a dejar con la boca abierta. Pero todos nos dicen algo claro, el sistema no es tan justo como aparenta. ¿Por qué están siendo rechazados? Primero, entendamos el contexto. Estados Unidos tiene un programa llamado Visa Waiver Program, WP, que permite a ciudadanos de ciertos países ingresar sin visa por turismo o negocios. Pero no todos los países europeos están en esa lista. Y aún para quienes sí están, basta con un error en el pasado, una estancia prolongada, una solicitud rechazada, una sospecha sin pruebas, para ser bloqueados al instante, incluso si tienes la autorización electrónica. Las razones más frecuentes para una negativa son: vínculos económicos débiles. Si el solicitante no demuestra ingresos estables o propiedades, se asume que intentará quedarse ilegalmente. Historial migratorio negativo. Haber permanecido más de lo permitido en otro país, aunque no haya sido Estados Unidos, puede marcarte. Relaciones políticas. Cuando un país tiene tensiones con Washington, las visas se convierten en herramienta de presión diplomática. Y entonces, aunque tengas la maleta lista, el pasaje comprado y tu carta de invitación en la mano, te dicen que no. Sin más. Los 12 países con más visas rechazadas. Número 12, Albania. Aunque es europea, Albania no pertenece a la Unión Europea ni al espacio Schengen. Muchos albaneses buscan oportunidades en Estados Unidos, lo que los convierte, según los criterios estadounidenses, en riesgo de permanencia ilegal. Tasa de rechazo, más del 30%. Número 11. Ucrania. Incluso antes de la guerra, obtener visa era complicado. Desde 2022, el número de negativas se ha disparado. Las autoridades temen que los solicitantes pidan asilo al llegar. Resultado, muy pocas aprobaciones. Número 10. Moldavia. Con uno de los PIB más bajos del continente, Moldavia es vista con sospecha. Se teme que quienes ingresan con visa de turista busquen trabajo. Más del 40% de las solicitudes son rechazadas. Número 9. Bosnia y Herzegovina. Estados Unidos considera a Bosnia como una nación con dificultades económicas y riesgo migratorio. Muchos piden visas de turista, pero son vistos como posibles trabajadores ilegales. Resultado, altos rechazos. Número 8. Serbia. Aunque su economía está creciendo, las relaciones históricas con Estados Unidos siguen marcadas por conflictos pasados. Las solicitudes serbias enfrentan un escrutinio más duro. Tasa de rechazo, más del 35%. Número 7. Macedonia del Norte. Situación económica frágil, documentación incompleta, falta de pruebas de retorno. La receta perfecta para una negativa casi automática. Más que números, vidas rechazadas. Pensemos en Marko, un joven serbio de 27 años. Tenía una carta de invitación de su tío en Chicago, trabajo estable en Belgrado y un billete de ida y vuelta. ¿La respuesta del consulado? Rechazo. ¿La razón? No se pudo comprobar suficientes lazos con su país de origen. ¿Un trabajo fijo, familia y pasaje de regreso no son suficientes? Marko no es un caso aislado. Cada año, miles como él ven cómo sus planes se desvanecen por una decisión que ni siquiera se explica. ¿Cuántos sueños, proyectos, reencuentros o viajes legítimos quedan destruidos por un no? ¿Te ha pasado algo parecido?
¿Conoces a alguien que lo haya vivido? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si este contenido te ayuda a ver el sistema con otros ojos, compártelo. Es hora de hablar claro sobre lo que muchos prefieren callar. Continuamos con los países europeos que enfrentan las mayores tasas de rechazo de visas estadounidenses. Y a medida que bajamos en la lista, la situación se vuelve aún más reveladora y política. Número 6. Rusia. La invasión de Ucrania y las tensiones crecientes con Washington han convertido la visa estadounidense en una rareza para los ciudadanos rusos. El proceso es lento, arbitrario y en muchos casos imposible. Actualmente, obtener una visa en Rusia es más una excepción que una norma. Número 5. Bielorrusia. La estrecha alianza de Bielorrusia con Moscú ha tenido consecuencias directas. Las tasas de rechazo han superado el 50%. Más allá del solicitante individual, pesa el pasaporte, la bandera, la geopolítica. Número 4. Kosovo. Aunque muchos países lo reconocen como Estado soberano, Kosovo no cuenta con reconocimiento universal. Estados Unidos tiene relaciones complejas con su estatus y eso se refleja en el proceso de visado. A menudo, las solicitudes son rechazadas por falta de estructura diplomática clara, un eufemismo para decir que no saben qué hacer con ellos. Número 3. Turquía. Y aquí viene la sorpresa que pocos esperaban. Turquía, país miembro de la OTAN, socio estratégico y con una economía robusta, enfrenta una tasa de rechazo superior al 45%. ¿La razón? La creciente desconfianza por parte de Estados Unidos hacia su gobierno, su política exterior y una creciente sospecha de fraude en solicitudes. Muchos solicitantes son etiquetados como riesgo de fuga sin pruebas sólidas. Número 2. Armenia. La situación económica de Armenia, sumada a una diáspora muy activa en el extranjero, genera temor de que quienes entren con visa de turista busquen quedarse a largo plazo. Resultado, casi la mitad de las solicitudes son rechazadas. Número 1. Georgia. En la cima del ranking aparece Georgia, con la peor tasa de todas. ¿Por qué? Una gran cantidad de ciudadanos georgianos ha sobrepasado en el pasado su estancia legal en Estados Unidos, especialmente bajo visas de turismo. Esto ha generado una imagen de país de alto riesgo migratorio. Y aunque muchos solicitantes actuales no tienen nada que ver con ese historial, pagan las consecuencias. Hoy por hoy, Georgia es uno de los países desde donde es más difícil conseguir una visa para ingresar a Estados Unidos. El precio invisible de cada rechazo detrás de cada no en una embajada. No solo hay decepción individual. Hay una cadena de consecuencias que muchas veces no se menciona. Cada visa rechazada es un vuelo cancelado, una reserva de hotel anulada, una cena que no se servirá, una visita cultural que no ocurrirá y eso, a gran escala, se convierte en una crisis silenciosa para el turismo europeo. Países con altas tasas de rechazo ven cómo se frena el flujo de viajeros hacia Estados Unidos, pero también cómo descienden las expectativas de turistas estadounidenses que podrían visitar esos destinos. Porque la desconfianza es mutua. Si no me dejas entrar, ¿para qué quiero recibirte? Las consecuencias económicas son reales: menores ingresos para aerolíneas y agencias de viaje, pérdidas millonarias para hoteles, museos y restaurantes, menor intercambio cultural y académico, una imagen internacional dañada y lo peor, una generación que crece viendo al mundo como un lugar lleno de muros en vez de puentes. ¿Te está sorprendiendo esta lista? Comparte este video con alguien que crea que todos los europeos pueden viajar a Estados Unidos sin problema. Y si formas parte de alguno de estos países, cuéntanos tu experiencia. Tu voz importa más de lo que crees. Hasta ahora hemos visto las estadísticas. Pero las cifras, por sí solas, no cuentan toda la historia. Detrás de cada solicitud de visa rechazada hay una persona. Un plan que no se concretó. Un sueño que no despegó. Voces desde el otro lado del vidrio. Testimonio 1, voz alterada, identidad protegida, tenía todo listo. Mi vuelo, mis ahorros, mis papeles.
Era mi primer viaje fuera del país. Iba a ver a mi hermana, que vive en Boston desde hace años. Me rechazaron la visa sin explicaciones. Salí del consulado sin entender nada. Solo sentí vergüenza. ¿Qué hice mal? ¿Ser pobre? ¿Ser de Moldavia? Testimonio 2, identidad reservada, me negaron 3 veces. Soy músico, tenía una invitación formal a un festival en Nueva York. Todo legal. Me miraron como si yo fuera una amenaza. No lo entendí, ¿un violonchelista como riesgo para la seguridad nacional? Historias como estas abundan. Y no aparecen en titulares. No llenan portadas. Pero son reales. Y están moldeando la percepción global del sistema estadounidense. Porque lo que muchos ven como una simple medida migratoria, otros lo viven como una humillación burocrática. El impacto más allá del viajero cuando un país sufre altas tasas de rechazo, no solo se afecta el individuo. Se afecta el conjunto. Las agencias de viaje locales pierden clientes. Las aerolíneas cancelan rutas por falta de demanda. Las universidades pierden estudiantes internacionales. Los empresarios evitan ferias, congresos y oportunidades en Estados Unidos. Y todo esto ocurre en silencio, sin titulares. Pero con consecuencias muy reales: empleo perdido, oportunidades truncadas, economías locales debilitadas. Además, se rompe algo más difícil de medir: la confianza. La idea de que el mundo está abierto, de que puedes crecer, aprender y compartir sin importar tu pasaporte. Cada visa denegada erosiona esa idea un poco más. ¿Y si el sistema cambiara? Hablamos con especialistas en migración, turismo y relaciones internacionales. Todos coinciden, no se trata de abrir fronteras sin control, sino de hacer que el proceso sea justo, claro y eficiente. Doctora Ama Johnson, experta en política migratoria, recomienda implementar criterios transparentes, con explicaciones claras ante cada rechazo, y menos margen para decisiones subjetivas. Mark Spencer, asesor en movilidad académica, insiste en la necesidad de crear centros de apoyo en consulados, para que los solicitantes reciban orientación antes de presentar sus papeles. Ambos coinciden en algo: no es normal que una persona con trabajo, ahorros y billete de vuelta sea rechazada sin justificación. Y sin embargo, pasa todos los días. Una reflexión final: el viaje es más que una distancia entre 2 puntos. Es descubrimiento. Es familia. Es crecimiento personal. Negarlo sin razones claras es más que una decisión burocrática. Es un obstáculo innecesario al intercambio humano. Desde Crónicas del Imperio lo decimos claro: un sistema que bloquea por defecto, que castiga por pasaporte y que no se explica a sí mismo, no es un sistema justo. Es un filtro de poder. ¿Te sentiste identificado con alguno de estos casos? ¿Has vivido algo similar? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si crees que este tema merece ser visibilizado, comparte este video. Porque el silencio solo favorece al sistema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas del Imperio.